Buenas tardes. Como saben, habían quedado pendientes 3 conceptos claves para entender la psicología del desarrollo, que tienen que ver con un texto de Terzaghi y con un texto también de Aquesta, que habla sobre crecimiento, maduración y desarrollo, ¿sí? En principio vamos a hablar de lo que dicen estos autores. Después, cuando veamos aprendizaje, vamos a ver que le vamos a dar a estos conceptos quizás otra interpretación o otra forma de verlos, ¿sí? En principio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crecimiento? Vamos a decir que es algo que discurre entre la gestación y la adolescencia, aunque eso era lo que se creía en un principio. Hoy sabemos que se sigue creciendo hasta el final de la vida, pero vamos a decir que la mayor parte del crecimiento se ve desde el nacimiento hasta la adolescencia. Luego en el adulto siguen ocurriendo transformaciones celulares, ya esto lo habíamos dicho cuando hablamos de Erikson, que dan cuenta de que el crecimiento continúa. Las cosas que vamos a tener en cuenta cuando hablemos de crecimiento son el tamaño y la velocidad del tiempo. Y esto va a tener que ver con un bagaje genético, ¿sí? Cuando hablamos de crecimiento no vamos a tener en cuenta la interacción con el medio, ¿verdad? Bueno, la maduración. Para estos autores, la maduración va a tener que ver con algo que se va a dar automáticamente y que va a tener que ver más con lo filogenético, ¿sí? Con características propias de la especie que se van a ir desarrollando también desde la gestación y que tampoco van a tener que ver nada con el exterior, digamos, ¿sí? Que van a tener que ver más bien con rasgos propios de la especie. Bueno, cuando hablemos de desarrollo, lo que se va a tener en cuenta va a ser una estructura biológica, que va a tener en cuenta la maduración y el crecimiento, y una estructura emocional que va a tener que ver con lo subjetivo, ¿sí? Entonces el desarrollo va a tener sí ahora en cuenta lo que va a ser el contacto con el medio o con el exterior o con un otro, llámese como quiera. Lo que nos va a decir el autor va a ser que va a haber una base biológica que va a tener que ver con un sistema nervioso que va a ir progresando, que se va a ir desarrollando con el tiempo, y a esto le va a sumar, como dijimos, la parte emocional. Esto es el concepto de desarrollo, son estas 3 cuestiones juntas, ¿sí? Maduración, crecimiento, emociones. El ejemplo que va a dar el autor en el texto va a ser el ejemplo del lenguaje y nos va a decir, si bien, ¿sí?, se tiene que dar ciertas características biológicas para que el lenguaje sea adquirido, ¿sí? Estamos hablando del crecimiento y la maduración de todo lo que sería el aparato fonador, de un sistema nervioso que controle eso, de todo lo que sería el orofacial, todos los músculos orofaciales. Si bien eso se da y se alcanza a determinada edad, si no está el otro lado, que es la parte subjetiva, el lenguaje no se logra. ¿Por qué? Porque todo lo que va a tener que ver con el lenguaje va a tener que ver con lo emocional, ¿sí? El lugar o no que se le dio al niño dentro de una familia, ¿sí? La forma en que este niño fue relacionándose con los demás dentro de su familia, o con los pares, o con los que fueron a su alrededor, con los que están a su alrededor. Entonces, cuando hablemos de desarrollo, lo que vamos a ver en el niño va a ser esta unidad, ¿no? Va a ser cómo el niño se va a subjetivar, ¿sí?, en la unión de crecimiento, maduración, y cómo estos aspectos de la estructura biológica van a ir avanzando, más el intercambio que se haga con el medio. Bueno, que en principio, bueno, como dije, van a ser las personas que lo rodean, los padres, el otro, el cuidador, etc.
Hasta acá llega la unidad 1. Quiero que tengan muy en cuenta esto que hablamos de aspectos emocionales, porque va a ser el tema que sigue, desarrollo emocional. Y vamos a hablar de todo esto que tiene que ver con la estructura, con cómo el niño se ve desarrollando. Bueno, muchas gracias.